Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto podernos encontrar nuevamente en esta noche, en este espacio virtual donde juntos podemos abrir la Biblia, la palabra de Dios, y poder meditar en algún versículo de un salmo de los que estamos meditando y estudiando. Bueno, no es tanto es un estudio, sino más es una meditación, como lo hemos expresado ya, y es el mismo título de este espacio. Así se denomina, meditación de la noche. Así que le agradezco nuevamente a usted que me está escuchando en esta oportunidad de estar al pendiente de estas meditaciones cortas de la palabra de Dios para nuestro bien y nuestro crecimiento espiritual. Gracias a Dios nos ha dado un bonito día, a pesar de ser un día un poco fresco y lluvioso, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar con vida, de estar respirando, y desde muy temprano haber escuchado las misericordias de Dios. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento virtual de la meditación de la noche. Voy a invitarle que abra su Biblia junto conmigo, ahí donde se encuentra en su hogar, y busque el Salmo número 14, por favor. Vamos a buscar en Salmos número 14, daré lectura al versículo 5. Salmos 14, versículo 5. Dice la palabra de Dios así, Salmos 14:5, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Una vez más, hermano, nos encontramos frente a un escrito sagrado del santo escritor, conocido como David. Vamos a orar, que Dios nos ayude a poder tener un corazón abierto para la meditación de esta noche. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros y es la única, Señor, que nos puede proveer descanso, reposo y solaz. Te ruego que a través de estas páginas sagradas, la Biblia, tu palabra, la ley de Jehová, podamos encontrar, Señor, un aliciente para mantenernos de pie, sabiendo que estás con los tuyos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Este salmo, hermanos, el salmo número 14, es un salmo que obviamente no todo el contenido del salmo, pero algunos versículos previos al 4, es un salmo que tomó como referencia el apóstol Pablo en Romanos, cuando le escribió propiamente la carta a los romanos, específicamente en el capítulo 3, Romanos capítulo 3. Es un versículo que usualmente tomamos cuando estamos testificando de Cristo a otra persona, le estamos hablando de la salvación o le estamos evangelizando, para referirnos al punto de que todos somos pecadores. Pablo lo expresó y dijo, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 10. Pablo declaró y escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, como está escrito, y se refería al Salmo número 14. Y lo que Pablo dijo fue prácticamente, literalmente, como está el versículo. Hay una ligera variación respecto a una o dos palabras. Pablo dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y al tomar la referencia de Pablo y nos vamos al pasaje original, bueno, vamos a encontrarnos propiamente con el Salmo número 14. Y el contexto del Salmo nos dice que Dios desde los cielos miró hacia la tierra para darse cuenta. Claro, el previo conocimiento de Dios, la presencia de Dios ya sabía, pero lo está describiendo de una forma muy elocuente y muy fina, si me permite la expresión, el salmista David. Y dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y comienza a escribir que es una necedad, aquella persona es una persona necia, fatua, insensata, la que dice que no hay Dios. Y comienza a hablar, versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Leo estos versículos para darnos cuenta dónde y en qué situación se está y a qué específicamente se está refiriendo David cuando leímos el versículo 5. Jehová miró desde los cielos.
a los hijos de los hombres. Jehová es Dios santo y en su trono en el cielo miró hacia la tierra. Dice, para mirar sobre los hijos de los hombres, para ver si por fin alguien se había arrepentido y había cambiado su parecer y había vuelto su corazón perdido y extraviado de las cosas espirituales, del aspecto celestial, si aquellos necios que habían decidido no creer en Dios y mantenerse lejos y rechazar las promesas y una vida distinta que Dios ofrece, para mirar, a ver si finalmente alguno de los hijos de los hombres se hubo arrepentido, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, alguien que finalmente reaccionó, se arrepintió y volvió su corazón a Dios para buscarle. El versículo 3 nos da la idea consecutiva, dice, y lo que Dios vio, dice que todos se desviaron. Eso fue justamente lo que Dios miró en los hijos de los hombres. Dice, no hay nadie. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Pablo dijo, a una se hicieron inútiles. Y claro, hermanos, es entendible porque una persona que no busca a Dios es una persona inútil, es decir, no puede serle útil a Dios. En ese sentido es una persona inútil. No puede ofrecerle utilidad, provecho al Señor. Claro, Dios no necesita de nosotros. La Biblia dice que si Dios tuviera sed, a lo último que le pediría un vaso de agua sería a nosotros, porque ningún ser humano puede satisfacer ninguna necesidad, entre comillas. Nadie puede satisfacer algún requerimiento o alguna demanda divina. Así que pues todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, dijo Dios. No hay, ni siquiera uno. Aquellos justos, dijo David, aquellos justos como Enoc, como Noé, como Job, por ejemplo, hombres rectos, temerosos de Dios, justos y apartados, ni uno, ni siquiera uno, dijo David. Y continúa describiendo la vida y el proceder de aquellas personas que no buscaban a Dios. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Y luego, enseguida entra el versículo 5, que hay una frase que me gustaría que meditásemos los siguientes minutos. Dice, ellos temblaron de espanto. Lo que sí se dio cuenta Dios fue que los hijos de los hombres que habían decidido vivir lejos de Dios, de rechazar las promesas, el poder, el descanso, el reposo, la salvación, la presencia, la compañía de Dios, aquellos que deciden, no, para nosotros en nuestra vida no hay Dios, nosotros vamos a vivir a la manera que nosotros queramos vivir. Como mucha gente hoy en día continúa con esa mentalidad, ¿no? A Dios lo mantiene al margen, lo mantienen lejos de su vida, diciendo que ellos van a vivir conforme a sus propios criterios, de acuerdo a su propia religión, que sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos les impusieron, les enseñaron, y claro, no conocen ninguna otra y creen que eso es lo único y que es lo mejor. Sin embargo, eso no está justificable, no es una razón suficiente ni argumento. Si uno sabe y tiene el conocimiento de que hay una verdad elemental en la vida y que hay un Dios, un soberano, un supremo, que está por encima de todos los hombres y que no es religión, Dios no es religión. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero hay muchas personas que en antaño, con la misma mentalidad y filosofía de vida que hoy en día, prefieren vivir a su propio criterio, a su propia forma, a su propio proceder, y a Dios lo mantienen al margen. Dios se cansa de eso y razón por la cual Dios envía juicios, y uno de esos juicios pues es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, continúa diciendo el salmista, ellos temblaron. ¿Quiénes? Pues aquellos que decidieron no tomar en cuenta a Dios en sus propias vidas. Temblaron. Y dice, y temblaron de espanto. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios, los que no desean saber nada de Dios, los que se conforman con
mencionar a Dios y decirle, Señor Dios, cuídame en este día. Y es todo lo que se acuerdan de Dios durante el día, ¿no? Hay personas que uno les pregunta, ¿usted ha tenido un encuentro personal con el Señor? Dicen, sí, yo todos los días le pido que me ayude, que me cuide, que no me falte la comida, que me proteja, que me libre, y me voy al trabajo y regreso, yo continúo con mi vida, nada más pidiendo para sí, creyendo y poniendo a Dios en una posición como si fuese un genio de la lámpara, como si le frotáramos la lámpara y Dios saliera y estuviera para conceder nuestros deseos, pero Dios no es un genio para concedernos deseos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios salvador, que Dios desea que le consideremos sus criaturas en todo momento, no nada más cuando nos convenga o en las mañanas. Ellos, dice David, temblaron. Aquellos que mantienen a Dios al margen de su vida, pero en ocasiones tratan de mezclarlo un poquito cuando están en necesidad. Ellos, dice David, temblaron de espanto cuando vieron que había justos a los cuales Dios tenía su corazón sobre ellos. Continúa diciendo el versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Me llama la atención, me agrada que Dios siempre está al pendiente y Dios tiene su favor y sus bendiciones, y la lámpara de Dios está encendida continuamente sobre los justos, es decir, sobre los justos, sobre los hijos de Él. No aquellos que no buscan a Dios, que le rechazan o que medianamente o de una manera mediocre le buscan a medias o relativamente o por conveniencia. No, dice Dios, yo a los justos, a los míos, aquellos a los cuales han creído en mí, y yo los he declarado justos sin que sean, pero yo he mirado su corazón de que realmente desean algo. No a los que me rechazan, no a los que me mantienen lejos, a los justos. La generación de los justos, dice David, porque Dios está con la generación de los justos. Esto me gusta, hermano. Es una idea, que es un pensamiento y es una grande verdad que no la podemos esconder, y es una verdad innegable. Naturalmente que Dios se encarga de los suyos y de una forma especial y muy singular. Dios atiende a sus propios hijos. Yo quiero recordarle, hermano y hermana, en esta noche, que si usted es parte de la generación de los justos, Dios está con usted. Es verdad que hay situaciones en la vida que suceden que no van de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestros deseos. Hay situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad, que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y si me infecto? ¿Y si salgo positivo de COVID y me afecta más de lo que yo puedo pensar? Y algunos ven la infección del COVID como si les hubiera dado cáncer. Es decir, el temor, como cuando una persona le dicen que tiene cáncer, que posee cáncer, no debe ser ese temor, hermano. Dios está con la generación de los justos, dice en la Biblia. Es verdad que los hijos de Dios tenemos problemas, tenemos enfermedades, morimos. Hay una gran necesidad en medio del pueblo de Dios, pero de todas ellas Dios se encarga. No debemos temer, porque Dios está con nosotros. Dios está con la generación de los justos. Se me viene a la mente un pasaje de Proverbios donde Salomón está describiendo a 4 tipos de generaciones en esta vida. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Recuerda, hay generación cuyos bocas son como espada. Hay generación y describe a 4 tipos de generaciones: malas, perversas, impías. Obviamente esas generaciones Dios no las respalda. Les va mal, la lámpara de Dios se apaga sobre sus vidas. Pero la generación de los justos
Dios está con ella. Hermano, hermana, gracias a Dios que usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. Algún día usted y yo nos convertimos al Señor Jesucristo, no nos convertimos a una religión, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida distinta a lo que cualquier persona pudiese anhelar, describir, o lo que esta sociedad pudiese proveer a una persona. El cristianismo es una forma de vida que Cristo nos vino a proveer a cualquiera que crea en Él. Y aquellos que estamos en Cristo pertenecemos a una generación diferente, a la generación de Dios o de Jehová. Jehová es Dios mismo, es el Padre, nada más que Jehová fue con el nombre que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Dios se dio a conocer a través de Jesús, de su Hijo Jesús, pero Jesús es el mismo Dios tomando un cuerpo humano como el suyo y como el mío, sin dejar de ser Dios. Sin embargo, la generación de los justos tiene una bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está con ella. Dios nos cuida, Dios nos protege. Si nos enfermamos y si es la voluntad de Dios sanarnos, Dios nos sana. Y si no, Dios da la fuerza para poder soportar, para poder superar, para poder sobrellevar las debilidades, el cansancio, la declinación de nuestros signos vitales o de la declinación de nuestra fortaleza física. En situaciones como estas, Dios nos cuida y Dios nos protege. Y si nos enfermamos y salimos positivos, bueno, confiar en que Dios nos va a liberar. Dios nos va a fortalecer nuestro cuerpo. Este fin de semana hablaba con un hermano que salió positivo en COVID y orábamos por teléfono y hay cierto temor, es verdad, porque somos humanos. Pero Dios está con la generación de los justos. El hermano decía, yo estoy seguro que Dios me va a ayudar, me va a liberar y yo voy a salir adelante de este contagio, de esta enfermedad, porque Dios está con la generación de los justos. Es verdad que hay hermanos, hay siervos del Señor, hay pastores, predicadores que han sido contagiados, no de esta enfermedad, de cualquier otra infección, enfermedad, en la vida que podemos estar expuestos a ello, y han muerto, han fallecido y están en la presencia de Dios, lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo. Así que finalmente, hermanos, si vivimos es para Dios y si morimos, pues estamos con el Señor. Razón suficiente para expresar lo mismo que David decía, la generación de los justos tiene una bendición, esa generación. No es como la generación que maldice a su padre y a su madre y la generación que tiene altivez en sus ojos, o la generación que habla y sus hablas son como espada que quebrantan el alma y el espíritu. Esta generación es diferente, la generación de los justos, porque Jehová está con ella. Es una generación que ha decidido considerar a Dios en sus pasos diarios. Esa generación a la cual Jehová tiene especial afecto, amor, favor, la luz y la lámpara de Dios está sobre esa generación. Es aquella generación que ha decidido tomar a Dios en serio en su propia vida. Es aquella generación que está comprometida con Dios antes de estar comprometida con los hombres. Es aquella generación que le ama a Dios porque reconoce que Dios le amó primero. Es aquella generación por la cual el Señor Jesucristo ha dado su vida. Hermano, alégrese de esta maravillosa noticia, de esta maravillosa verdad. Si usted es de Cristo, usted pertenece a esta generación y esta generación está protegida porque Dios está con su generación. Ellos temblaron, dijo David, de espanto, porque no tienen la protección, no tienen el respaldo, no tienen la mirada, no tienen la compañía de Dios. Pero la generación de los justos, dijo David, es especial porque Dios está con ella. ¿No le parece maravilloso, hermano, hermana, joven, que Dios esté con usted, que Dios esté conmigo? Sencillamente tener el favor de Dios, porque somos generación bendita. Que Dios nos ayude a apreciar y a saber apreciar, reconocer y dar gracias a Dios. No porque lo merezcamos o porque nosotros llevamos a cabo algo para poderlo merecer, porque no merecemos nada, hermano. Es por la gracia de Dios que usted y yo somos parte
de esta bendita generación, la generación de los justos. Es la que tiene la bendición de Jehová, porque Dios está con ellos. No así los que han rechazado a Dios, los que no están con el Señor. Gloria al Señor que nos ha permitido ser especiales. No lo merecemos, no somos mejores que nadie. Sencillamente creímos en Cristo y automáticamente pasamos a ser de esa generación que buscó a Jehová, que no le rechaza, que le acepta, que le reconoce en todas las áreas de su vida. Vamos a orar, hermanos, y vayámonos a nuestros descansos, reconociendo que somos una generación a la cual Jehová tiene sus ojos puestos en ella. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias por habernos hecho especiales a tus ojos. No porque nosotros seamos mejor que nadie, porque no lo somos. Sencillamente por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te pido para que muchos más puedan encontrar su corazón, puedan voltear su corazón, sus propias vidas a ti y puedan ser parte de esa generación a la cual tú estás al pendiente de ellos. Danos un buen descanso esta noche, Señor amado, y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos 2 días después en este mismo